Bueno, buenos días o buenas tardes. Nuestra presentación es sobre Martin Heidegger, el cual lo vamos a presentar por Daniel Águila, Félix Bascur, Juanita Frías y David Pérez. Y yo, Betiana Martínez. Bien, tenemos primero nuestra tabla de contenido de la presentación, donde vamos a presentar cuál es la introducción, o sea, quién fue Martin Heidegger, la filosofía de Heidegger, qué es el ser y tiempo, su influencia, los aportes para la filosofía, la conclusión y finalmente el agradecimiento. Bien, primero, tenemos que saber quién fue Heidegger para poder entender todo el contexto de la presentación. Él fue un filósofo alemán. Él nació en 1889. Él lo que estudió fue teología, donde tiempo después lo dejó para poder dedicarse específicamente a en la filosofía en la Universidad de Freiburg. En esta fue donde él fue alumno de dos famosos filósofos, que fue Enrique y Edmund Husserl. Luego, gracias a esto, fue que él publicó luego su libro más famoso, o sea, su obra más famosa, Ser y Tiempo, en el 27. ¿Qué hizo esto? Se le permitió poder reemplazar a Husserl como el catédrico en la universidad en 1929. Luego, en 1933, fue que lo nombraron a él como el rector de la universidad, donde él dio un discurso apoyando a esta universidad alemana. ¿Y qué pasó con esto? Fue que se le vinculó con el nazismo. Él apoyó el régimen, fue apoyando el régimen que había en esta universidad, pero luego lo dejó y ya no quiso más porque tuvo un problema donde él se negó para despedir a profesores que eran judíos. ¿Y qué pasó? Renunció tiempo después, en 1934. A pesar de todos estos desacuerdos que hubo, los historiadores creen que él tuvo una ambición política e intelectual que generó hoy en día los debates de si su filosofía realmente tenía una idea que era hacia el nazismo. Y luego de la Segunda Guerra Mundial fue que a él lo suspendieron como profesor, pero tiempo después volvió. Antes de irnos con el texto de Heidegger, creo que es importante hablar sobre de qué va más o menos su filosofía. En sí, él tiene una filosofía existencialista. Él cree que la existencia humana es algo finito y temporal, que nosotros en sí gozamos de nuestro presente y nos basamos en nuestro pasado siendo totalmente conscientes de esta finitud. Él habla que el ser humano es un ser en el mundo, que básicamente para él este término es la estructura fundamental de la existencia humana y que básicamente no somos un sujeto aislado en un mundo externo, sino que estamos unidos. Es como el ser humano ya está como en el mundo, está inmerso en él y no pueden ser separados. Bueno, Heidegger, su filosofía se basa en el ser, ya que él, explorando y estudiando la filosofía occidental, se da cuenta de que fue dejada de lado la pregunta del ser, entonces él la retoma, manifestando que la metafísica cometió un error al igualar el ente con el ser. En sí, Heidegger, su filosofía se basa en esto, retomando las preguntas eh, que se hicieron anteriormente sobre el ser. Para Heidegger, el ser es aquello que logra que los entes sean y se manifiesten como tales. Él distingue el ente como cualquier cosa que existe y el ser es lo que lo permite que estos dos existan y se manifiesten como tal. Ya. Ahora pasaremos a hablar sobre el libro Ser y Tiempo. Era 1927 cuando Martin Heidegger publicó su libro Ser y Tiempo, y fue casi inmediatamente propulsado en la fama de la filosofía. El libro Ser y Tiempo es original, como
Es conocido por lo original de su pensamiento y la asombrosa estructura de su, como, de su, la asombrosa estructura de su investigación. Eh, es un parteaguas fundamental para la filosofía, proporcionando casi un mapa que otros como han utilizado tanto en como diferentes áreas y que abarca bastante cosas, tanto como la educación a la tecnología. Como en sus palabras, o sea, en las primeras páginas, perdón, en las primeras páginas él escribió, y cito, nuestro objetivo en el siguiente tratado es resolver la cuestión del sentido del ser y hacerlo de forma concreta. En el primer capítulo, él aborda la pregunta del ser. Es como, ahí es cuando acusa a los filósofos occidentales de que se habían olvidado de la pregunta fundamental del ser, que era preguntarse qué es el ser. Entonces él dijo que eso estaba mal, así como eso. Ya para el segundo capítulo habla sobre el Dasein. El Dasein es básicamente, o sea, la palabra Dasein significa literalmente ser ahí o estar ahí, buscando capturar una forma de ser que es única, o sea, porque capta su propia existencia, a diferencia del ente. El ente no sabe de su existencia porque simplemente es, como es la mayoría de gente que no piensa o no razona ninguna clase como de pregunta respecto a su existencia. Mientras que el Dasein sí está como consciente de su existencia y eso es lo que lo vuelve el Dasein. Ya para el tercer capítulo hablamos sobre la existencialidad, que es un término clave para extender su filosofía y la estructura del Dasein, porque nos habla sobre un ser en el mundo, o sea, una persona que existe dentro de un contexto y, o sea, ya para el cuarto capítulo hablamos sobre la facticidad, que se refiere a estos aspectos de nuestra existencia que no elegimos ni controlamos. Eso es parte igual del Dasein, que se refiere a todas estas cosas que ya están predeterminadas antes de nacer, las personas que son tus padres, el idioma que hablas, incluso cómo te ves, tanto el color de tu pelo, el color de tus ojos, hay muchas cosas que son como un complemento que lo que vuelve la facticidad básicamente. Sí. Bueno, entre otros conceptos que tenía el libro de Ser y Tiempo, encontramos como esta idea de la caída que tenía Heidegger, que era el caer diario de una persona, que tú caigas en la vagancia de ser una persona más de la multitud y no tengas tu autenticidad propia. Por ejemplo, también se habla mucho del tema del ser y el tiempo, la temporalidad, ya que sin el ser no hay tiempo y sin tiempo no hay ser. No tienes como una vida si no tienes tiempo entre tu vida para hacer lo que tú eres. Entonces, también con esto nos ligamos en el sentido de la muerte, ya que Heidegger tenía una idea muy distinta de la muerte, quizás fría para algunos, pero él pensaba que tienes que aceptar tu destino, ya que el ser humano desde siempre ha buscado la forma de vivir más, rejuvenecer, ser distinto. Pero Heidegger tenía esta propuesta que era acéptate tal como eres, pero la muerte para ti también va a ser un recordatorio de que tú tienes que entender que no seas más del montón de la gente, no te guíes en aparentar por lo que hace la gente, ya que los seres humanos tenemos esta tendencia de actuar por lo que alguien más hizo. Por ejemplo, nuestros papás desde siempre tenían una forma de actitud, una forma, no sé, de limpiar tu casa, el infante va a hacer lo mismo siempre. Entonces, esto es lo que dice Heidegger. No hagas lo que la sociedad te impone, intenta ser tú mismo y explayarte a ser alguien distinto, tener una autenticidad, porque en algún momento vas a morir, entonces tienes que aprovechar este estilo de vida y ser tú mismo. Por lo que te propone, no caigas en la caída de ser uno más. A quien a esto lo figura como el Dasman, que es uno más del mundo, no seas en esto y no caigas en esta vagancia, sea auténtico. Eso es lo que propone Heiderman con este libro para que puedas como que aceptarte a ti mismo, pero no caer en ideas como el consumismo, la popularidad, lo que te vende el mundo comercial también señalaba mucho esto, ya que lo que impone la moda al final no es algo que sea realmente moda. El ser humano cree en la moda o cree en la información porque alguien más lo dijo, pero realmente no es verídico. Nadie se informa realmente de lo que pasó. Es como que tú crees esto porque alguien más ya lo mencionó, pero nadie te da la certeza de que eso sea verdad. Entonces, Bueno, la influencia de Heidegger es fundamental en la filosofía, aunque Heidegger no solo fue fundamental en la filosofía, sino que también en la historia, la teología, poesía, arte, la arquitectura, psiquiatría, etcétera, etcétera. Heidegger fue un filósofo con una influencia enorme en la filosofía, más en particular en las corrientes filosóficas como la corriente del lenguaje,
la hermenéutica o el estructuralismo. Heidegger inspiró a muchas personas como el filósofo Gianni Vattimo, Jacques Derrida o Emmanuel Levinas, por mencionar algunos. Y bueno, lo importante es que, como todo gran pensador, no solo influenció al mundo académico o filosófico, sino que también su influencia llega más allá, como a la teología, historia, filosofía, poesía, arte, arquitectura, psiquiatría y la psiquiatría existencial. Bueno, el aporte de Heidegger para la filosofía. Se dice que en el año 1907 le regalaron a Heidegger el libro de Franz Brentano sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles. Y aquí Heidegger leyó la frase de Aristóteles que dice: el ser se dice de muchas maneras. Y bueno, Heidegger tradució esta frase como el ente se manifiesta en su ser de muchas maneras. Esto quiere decir, o lo que Heidegger quiere, es que nos preguntemos sobre qué es el ser, por el sentido del ser, ya que Heidegger creía que la filosofía se había olvidado del origen de sus orígenes y que se había dedicado al ente, y preguntar por diferentes entes, estudiando la naturaleza, la antropología o Dios. Es por eso que Heidegger aborda el ser e introduce la pregunta por el ser y el concepto del Dasein. Bien, como conclusión, nosotros creemos que Heidegger, pues él fue quien revolucionó esta filosofía al replantearnos qué es el ser, de por qué estamos aquí hoy en día, cuál es la existencia y poder entender, tener un entendimiento con la muerte y la autenticidad propia, y no solo propia, sino que general. Em, en el libro Ser y Tiempo fue donde él nos invitó a poder nosotros entendernos como personas y seres finitos, que podemos elegir y cuestionarnos cuál es el rumbo que lleva la humanidad. Y en general, como presentación, pudimos lograr ver cuál era su vida, su obra y cuáles eran sus pensamientos principalmente, porque él tenía esta idea de cuestionarse todas estas cosas del ser, el tiempo, la existencia, y gracias a esta presentación fue que nosotros pudimos ver todo eso y poder reflexionar de una manera más determinada el quiénes somos y el cómo vivimos. Y eso.